Vamos a la televisión. ¿Ha habido grandes fake news en la televisión? Yo diría que sí. Pero también es algo que viene de siempre. O sea, las fake news no es algo que se haya creado en el año 2020, ni en el año 2019, ni en el año 2016, que es cuando gana el señor Trump. Es algo que es tan antiguo como desde que empieza a haber información en televisión y por tanto es sensible de que se produzcan errores, que gente manipule o te manipule, o que cometas errores de no tomar suficientes medidas de prevención. Y quizá el ejemplo más claro en la CNN es el de la Operación Viento de Cola. La Operación Viento de Cola fue un reportaje de la CNN del año 1998 que presentó ni más ni menos que una de sus estrellas, el señor Peter Arnett, el que había sido estrella absoluta de la CNN durante la Guerra del Golfo por conseguir la primera entrevista al señor Saddam Hussein cuando comenzó la guerra, y también por ser Peter Arnett el único periodista junto al español Alfonso Rojo que permaneció en Bagdad en el momento de comenzar los bombardeos de los aliados. Ese Peter Arnett es el que puso cara al reportaje de la Operación Viento de Cola, que aseguraba que en Vietnam el ejército norteamericano había disparado a sus propios soldados, a un grupo de sus propios soldados, porque estaban intentando desertar, a un grupo de desertores, y que lo había hecho no con balas, sino con algo mucho peor, que es con el gas sarín, que es un gas que provoca daños horribles y casi podemos decir que es una forma de matar con tortura a la gente. Con lo cual, lo que está diciendo la CNN es que el ejército norteamericano había torturado con gas sarín a sus propios soldados por desertores. La primera unidad Marson. ¿Cómo? Lanzando gas sarín sobre el pueblo. Esa operación fue noticia mundial. No solo porque la CNN lo reprodujera, sino porque la CNN ya era en ese momento un referente mundial. Con lo cual hubo países de todo el mundo que reprodujeron la Operación Viento de Cola como qué gordo, qué malos son los americanos, qué bestias son lo que hicieron, como si fuera algo veraz. Porque todos esos medios no lo podían contrastar. Se fiaban de la fiabilidad de la marca CNN y de la marca Peter Arnett. En España, el periódico más leído, que es el diario El País, publicó íntegro el reportaje de Peter Arnett, todo transcrito a doble página, porque parecía que era algo muy gordo. Bueno, era tan gordo que era falso. Era una fake news de libro. ¿Por qué se produjo esa falsedad? Porque cuando les llegó la información a los periodistas, les pareció tan bueno el material y tan bueno lo que estaban, tan bueno en el sentido de tan importante lo que estaban denunciando, que no prestaron la atención a la posibilidad de que les pudieran estar mintiendo. ¿Quiénes eran sus principales informantes? Uno, un soldado, Robert Van Bursik, que era uno de los que les decía que efectivamente que él había participado y que eso se había hecho. El problema de Robert Van Bursik es que era una persona que tenía problemas mentales, que estaba en tratamiento, que estaba medicado con potentes fármacos y que una de las consecuencias de los fármacos que tomaba, según sus médicos, era que eso afectaba a la memoria. Mira, si por desgracia mi blindado voló y 3 sufrimos traumatismos cráneoencefálicos, saqué a rastras. ¿Ha dicho sufrimos? Sufrimos traumatismos. Joy. Lo he oído. ¿Dice que sufrió un traumatismo craneal? Bueno, no fue grave. Fuera. ¡Fuera! ¿Cuál es el mayor efecto de un TC? Creo que la amnesia. Y segundo, más importante, tenían las declaraciones del jefe del Estado Mayor, Thomas Müller, que según ellos les había asegurado que eso se había producido. El problema es que no tenía una grabación que acreditara que el jefe de Estado Mayor, señor Müller, hubiera dicho eso. Habían grabado unas declaraciones del señor Müller, pero las declaraciones que tenían grabadas en ningún momento decía que hubieran usado gas sarín contra sus propios soldados. Hablaba de hipótesis de si se hubiera hecho, estaría justificado, no esté, pero en ningún momento decía yo certifico que eso pasó. Según los periodistas de la CNN, lo dijo, pero en off the record. Es decir, lo dijo en la parte en la que aún no estaban grabando. ¿Se usó gas sarín durante Génova? Es ético y necesario usar cualquier medio en esa situación en la que estábamos, usar los medios de que dispones para rescatar prisioneros. ¿Usaron gas sarín? Si lo usamos o no, se lo plantearé así. Mire cómo usamos el sarín. Me gustaría hablar de la logística. Lo dijo Mac. No entiendes lo que Lo has dijo hecho. antes de empezar, pero no conseguía Tenemos que que lo repitiera. retractarnos. En la serie de Newsroom sacan un caso
de denuncia de uso de gas sarín que claramente es un reflejo de lo que pasó en 1998 en la CNN, aunque ellos llegan a un caso más lejos porque incluso hacen que el periodista manipule unas declaraciones para intentar dar a entender que había pasado lo que no había pasado. La operación Viento de Cola no estaba acreditada, los periodistas de la CNN tenían testimonios que les negaban que hubiera pasado, pero decidieron dar más valor a los que querían, a los que decían que sí, que a los que decían que no, y dar la información como un hecho ocurrido. El resultado fue que todos los periodistas y productores implicados en la emisión de la operación Viento de Cola fueron despedidos. El señor Peter Arnett no tuvo una actitud demasiado valiente porque se apresuró a decir que él no sabía nada, que él le habían dicho que pusiera su nombre y lo puso, pero que él no participó en la investigación, lo cual le hizo quedar mal delante de muchos colegas porque decir, oye, entonces acostumbras a poner tu nombre para piezas que no has investigado tú, y digamos que su prestigio se vio bastante mermado. Muchos de los medios de comunicación que habían informado de la operación Viento de Cola tuvieron que retractarse. El diario El País tuvo que pedir disculpas por haber publicado aquel reportaje al público español, por haber dirigido aquella información falsa al público español, y por tanto teníamos un caso claro de fake news. No sé por qué la HBO no incluye este episodio, que sería, digamos, un caso de fake news por antonomasia, y no lo incluye en ese reciente documental que han hecho sobre fake news, quizá porque la HBO pertenece al mismo grupo que la CNN y no le da gracia recordar este tipo de cosas. En todo caso, Peter Arnett salió de la CNN un año después y se fue a trabajar porque pidió que le mandaran a Yugoslavia para volver a ser corresponsal de guerra cuando se produjo la guerra de los Balcanes del año 99. La CNN no estaba interesado, probablemente porque la CNN ya no estaba interesada en él. Estás despedido. Lo sé. Y entonces el señor Arnett se pasó a la NBC, donde tampoco duró mucho, porque en la NBC estaba cuando comenzó la Segunda Guerra del Golfo, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, y tuvo la idea de aceptar intervenir en la televisión pública de Irak, es decir, la televisión de Saddam Hussein, para criticar a la administración Bush. Now, America is reappraising the battlefield, delaying the war maybe a week, and rewriting the war plan. The first war plan has failed because of Iraqi resistance. Now they're trying to write another war plan. Eso no le dio gustar mucho a los directivos de la NBC, que aún seguían siendo los de General Electric, los de Jack Welch, y le dijeron que se fuera con viento fresco y echaron a Peter Arnett, que desde entonces ha tenido un papel más secundario en los medios de comunicación. Ha seguido colaborando en medios, ¿no? Lo hemos visto desde en Al Jazeera hasta en Mirror, pero digamos que ya ha tenido menos presencia en lo que es Estados Unidos. No te preocupes. Procuraré no lanzar gas sarín a nadie entre tanto.